de Jesús. Amén. Capítulo 10 de Marcos, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén. Vamos a seguir leyendo luego, pero hasta ahí nada más llegamos. Con eso siento. Y voy a decirle este tema para hoy. Es el tema: el único que vino a Jesús y se fue peor que cuando vino. Si usted mira en las Escrituras, no hay muchos personajes que vienen a Jesús, que vienen como Nicodemo dice que vino de noche a mirar a Jesús y hablar con él. Y aunque no vimos una transformación tan grande, Nicodemo, pero sí fue un discípulo del Señor, un discípulo allá en lo privado, allá en lo, se puede decir, un poco oculto, que cuando el Señor Jesús muere, entonces viene a ver el efecto que hubo en Nicodemo. ¿Se recuerdan? Que fue Nicodemo y quién más que pidieron el cuerpo de Pilato? José de Arimatea, ¿verdad? Muy bien, y vemos el resultado de cómo muchos son primeros y otros son postreros. Entonces, que vemos aquí que muchos de los que vinieron a Jesús, que venían con esa buena intención, fueron transformados, fueron bendecidos, porque venían con una búsqueda de Dios, venían buscando algo bueno, y cuando vinieron el Señor les dio lo que necesitaban. ¿Qué dijo Jesús? Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, que viene con un buen propósito, no se va a ir como vino. ¿Cuántas personas recibieron sanidad? Aquellos que decían que si solamente tocar el borde de su manto, se les sana. Y vinieron a Jesús y no se fueron como vinieron, sino que se fueron muy diferentes, ¿cierto? Pero esta historia nos habla de que este hombre vino a Jesús, y es el único que vino a Jesús y se fue peor que como vino o peor que cuando vino. Y esto quiero referirlo, hermanos, porque muchas veces a la iglesia se viene como venir a Jesús. Un símbolo, ¿no? ¿Por qué voy a la iglesia? Pues voy con Jesús. Pero el punto es, ¿cómo te fuiste después de que viniste? Viniste, no sé, vienes un poco angustiado, un poco afligido, un poco, no sé, hay desesperación, hay tensión. Pero el punto es, ¿cómo te fuiste? ¿Te fuiste igual? ¿No hubo ningún efecto, no hubo ningún beneficio? O peor, te fuiste peor de cómo viniste, ¿cierto? Hay quienes llegan al culto y para muchos hermanos, Dios me habló durante la oración, en los cantos, yo hablé con Dios, el Señor tocó mi vida, o en la predicación, en la enseñanza, el Señor me habló mi corazón, yo venía triste, venía angustiado, pero hoy voy lleno de confianza en Dios, voy lleno de fe en el Señor. Nuevamente he puesto mi confianza en el Señor, tengo paz otra vez. ¿Se entiende? Qué bonito escuchar ese testimonio de que venimos afligidos, pero salimos contentos. Pero triste de escuchar a alguien como cuando vino, y vino de por sí con una cara y de mala gana, y cuando termina el culto dice, todo estuvo bien feo. Los cantos se oían que la hermana parece que no sabe cantar, el otro parece que no sabe tocar, y luego la enseñanza fue algo que yo no sé por qué se demoran tanto tiempo. ¿Te ha pasado esto? Que te sientes como que entraste a la iglesia, viniste a Jesús, pero en vez de salir beneficiado, saliste peor. Saliste bravo, peleando con todo el mundo y no sentiste que hubo una diferencia en tu vida.
gente que viene así a Jesús. Veamos en esta historia. Pero antes de eso quiero resaltar algo de Jesús. Jesús viene de un contexto donde se decepciona él de los discípulos. En el contexto, usted retrocede 3, 4 versículos atrás, y los niños se acercan a Jesús. Niños pequeños. Y los niños querían ver a Jesús. Pero los discípulos se lo impedían, los discípulos se los quitaban y no les dejaban acercarse a Jesús. Y Jesús hasta se decepciona de ellos, se indigna de ellos al ver la actitud. Y les dice, dejad los niños, vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de Dios. Él está hablando del reino de Dios, de cómo acercarse a Él, cómo acercarse a Dios, de qué forma, hablando de un niño, esa humildad, esa dependencia, un niño dependiente de sus padres, un niño que cree en lo que sus padres le dicen, le enseña, y Jesús apela a eso de los niños. ¿Se entiende, no? Y llegamos a este contexto, entonces dice, y al salir de él para seguir su camino, Jesús sale de ese lugar. Es una pregunta tan importante que todo el mundo hoy se pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Jesús le responde, para tratarle de decir a este hombre que venía creyendo que sí tenía la salvación, que tal vez no la tenía completa. La idea era que tal vez sí era salvo, pero le faltaba un poco, según la tradición o la mente de ellos, era que cumpliendo los mandamientos, ya soy salvo, porque yo también soy bueno. Yo me comporto, yo hago todo lo bueno, y por cumplir la ley, yo creo que ya soy salvo. Según la mentalidad de un judío era eso, de que podía ser salvo al cumplir la ley. Así es que viene y como que cree que es salvo, pero como que cree que le falta algo. Aparentemente él no viene con mala intención, no viene con ese orgullo de exaltarse porque creía que era salvo, pero que probablemente le faltaba algo. Y es ahí la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque siento que me falta un poquito más. Es ahí cuando hay gente por medio de obras cree que va a recibir la vida eterna. Yo me comporto bien, yo ya no tomo, no fumo, no digo mentiras, etcétera, y porque yo hago el bien, yo me siento que soy salvo. Hay mucha gente religiosa hoy en día, no solamente el judío, en aquel tiempo, ahora, que creen que por muchas obras buenas se va a salvar, y que por eso es salvo. Pero la Biblia dice que las obras de los hombres son como un trapo sucio, de inmundicia, que no hay ninguna obra buena por la cual el hombre pueda justificarse a sí mismo. Así es que el Señor Jesús le dice, y empieza como los mandamientos fáciles, pero no es que sean fáciles, sino que empieza por la parte más sencilla para luego irle al punto fuerte, a la llaga, y le empieza diciendo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aparentemente son fáciles, aunque Jesús recuerde lo que dijo cuando dijo, no cometerás adulterio. Pero para la mente judía, mientras yo no toco a otra mujer, yo soy limpio. Según la mente de ellos estaban limpios. Pero Jesús, ¿qué dijo acerca del adulterio? De cierto os digo, cualquiera que mira a una mujer para lisonjearla, ya pecó con ella en su corazón. Así que no eran fáciles tampoco. Que el Señor dijo que no mates. Pero pues en la mente judía no he matado a nadie físicamente. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de eso? No haréis contra vuestro hermano. ¿Sí? No haréis, porque cualquiera que se ira contra su hermano queda preso, es reo de condenación. ¿Ve? Como no eran fáciles, pero el Señor se los pone como para que vea este hombre que lo que él estaba haciendo no lo llevaba a ningún lugar de la salvación. Él entonces contestó y le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Muy bien, antes de ver con lo que el Señor le va a demandar, primero que nada entendamos otra vuelta el contexto. Este hombre vino tratando de buscar más aparte de lo que ya tenía. ¿Qué era lo que tenía, hermanos?
sus costumbres, sus prácticas religiosas, guardar la ley, tratar de guardar la ley. Pero él quería más, quería añadirle un poco más a lo que él creía que ya casi estaba completo. Pero Jesús no le va a decir que tiene que añadir más, sino que al contrario tiene que perderlo todo. Él viene con la idea, voy a añadir más. ¿Y cuántos no vienen a la iglesia con tal de añadir más? ¿Cuántos no vienen a Jesús con tal de que le añada más? No quiere perder nada de lo que tiene, pero quiere que le añada más con los mensajes de prosperidad que ven que Jesús te va a dar, te va a multiplicar, y la gente se entusiasma. Yo quiero más aparte de lo que tengo, ¿cierto? Pero nada de perder. Así es que vemos aquí, el Señor Jesús, cuando este hombre le contestó que todo lo había guardado desde su juventud, dice, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Y en el 21 Jesús le dijo, o mirándole, le amó. Fíjese lo que hizo Jesús. ¿Usted entiende esto, lo que está pasando ahí? Digo, es normal que uno ame a cualquiera que lo ame a uno. Es normal que uno ame a quien te da amor, a quien te corresponde. Pero esto es lo grandioso de Dios, que Dios no es como nosotros. Jesús sabe que este hombre prontamente va a dar la vuelta y lo va a despreciar y se va a ir. Y ahí la grandeza de Dios, que al saber que lo iba aún a dejar, que lo iba a abandonar, que no lo iba a seguir, aún así el Señor lo amó. ¿Se da cuenta? Y uno puede pensar, este hombre no se está dando cuenta que Jesús lo está amando y prefirió irse que seguirlo. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice que Jesús le amó? Por ejemplo, un ejemplo, miren. Alguien dijo, si mi esposa me abandonara, me dejara, yo sentiría mucha tristeza y mucho dolor por el amor que le tengo, porque la amo mucho. Y aunque me dejó, pero yo siento que he perdido algo muy grande, y me da mucho dolor y mucha tristeza. Pero en cuanto a este hombre, Jesús lo amó, no porque él fuera a perder algo, este joven, sino que Jesús lo amó sabiendo que este hombre iba a perder todo lo que tenía, lo bueno que estaba buscando. Qué maravilloso es el Señor, que aun cuando nosotros no queremos seguirle, Él es capaz de amarnos para que nos demos cuenta cómo hemos perdido lo más maravilloso que pudimos haber obtenido. Muy bien, el verso 22, no, verso 21 todavía. Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿A qué está llegando aquí el Señor? Está llegando al lugar donde está apelando como al primer mandamiento. Ya no fueron los otros mandamientos. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? ¿Y a dónde es donde está golpeando este hombre? Cuando tocó las riquezas, a su Dios. Dice que tenía muchas posesiones, no solamente posesiones, sino muchas posesiones. Y es donde le está tocando la llaga y le está tocando a su Dios. ¿Qué dice la Escritura? Verso 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando el Señor nos demanda que le sigamos, cuando alguien se acerca a Dios para servirle, para buscarle por la salvación, el Señor le va a demandar a dejar todo aquello de lo cual es un ídolo en su corazón. Ya puede ser el dinero, ya pueden ser otras cosas, cualquier cosa terrenal, incluso hasta en la familia. ¿Sabes que el Señor no pone rivalidad entre Él y tu familia? ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de tu familia, acerca de mi familia? Porque Él no quiere ninguna rivalidad y ninguna competencia con nuestras familias.
Él quiere ser el único y que no haya ninguna oposición. Si tú te decides a seguirle, tienes que tomar en cuenta que aún tu familia no tiene que estar como un ídolo en tu corazón, un Dios. Por eso yo digo, cualquiera que ama padre o madre o hijos, esposa o esposo, no es digno de mí. Cualquiera que no deja todo eso, no es digno de mí. No hay rivalidades entre Dios y otras cosas que se quieran formar dentro de nuestra vida como un Dios. Y ahí que vemos a este hombre, cuando el Señor le apela eso, este hombre decide mejor a seguir amando lo que está en su corazón. El ídolo que está en su corazón, el Dios que tiene en su corazón. Es ahí cuando el Señor nos demanda dejar cosas, ahí nosotros decidimos, Señor, te he dejado muchas cosas, pero esto que yo amo mucho, no lo voy a dejar, esto va a ser para mí. Hay un hombre que ha dicho, hay gente que se ha entregado y es capaz de entregar casi todo, pero un pecado en su vida que ama mucho, ese es capaz de llevárselo hasta el infierno, pero no lo deja. Ahí tiene su Dios. Y para Dios, en Cristo, no tiene que haber ninguna rivalidad. Tiene que ser completamente dejar todo para seguir al Señor. Entonces el verso 23 dice, entonces mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Y qué más dice? Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire, cuando ellos oyeron la expresión de Jesús, métase en la mente judía. Están escuchando los discípulos, están escuchando muchos judíos. Este buen hombre vino sin conte Jesús, le pregunta sanamente qué debo de hacer. Me parece como que no funcionó todo aquello. Él dice, todo lo he guardado desde mi juventud, Señor, me he comportado y no encuentra gracia delante de Dios. Digo, según la mente judía, todos ellos tal vez estaban tratando de guardar la ley. Todos los oidores alrededor. Y Jesús saca una expresión diciendo, difícilmente es que un rico entre al reino de Dios. Es imposible que entre un rico al que confía en sus riquezas. Ellos quedan pasmados, asustados. ¿Sabe por qué? Porque si los discípulos o los que estaban escuchando hubieran escuchado del Señor Jesús, cuán difícil es que un leproso entre al reino de Dios, ellos hubieran estado tranquilos. Un leproso. O cuán difícil es que un gentil entre al reino de Dios, ellos estarían en paz. Otros tenemos sangre judía. ¿Se entiende? Hubieran estado tranquilos. Pero examine esto, para que pueda entender el contexto, porque ellos están asombrados, están espantados, están asustados. Ellos dijeron, verso 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Lo está poniendo muy difícil el Señor. Verso 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Menos mal que para Dios lo imposible, si es posible. Si no, nadie tendría esperanza, ¿no? Pero ¿cuál era la idea entonces? ¿Por qué estaban pensando ellos dentro de sí? ¿Por qué estaban maquinando esto de que entonces nadie puede ser salvo? Porque escucharon esta versión. Jesús dijo, los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No dijo todos los ricos. Pero vamos a ver qué hay en la mente de sus discípulos y acuérdense de esto. Pedro habla cuando los demás tienen que hablar. Cuando los demás tienen esa misma intención que Pedro es el que habla por todos. ¿Se entiende eso? Y cuando no hay nada por ahí de los demás, Pedro está tranquilo, Pedro está quieto, Pedro que no habla, pero Pedro es la voz de todos los demás. No crea que es el único el que está expresando lo que hay dentro de ellos, sino que Pedro está expresando lo que probablemente todos están pensando. ¿Qué es lo que dice el verso 28? Entonces Pedro comenzó a decirle,
Para esto ya Pedro ya está sacando cuentas. Pedro es buenísimo para calcular, ¿cierto? ¿Cuántas veces se paran ante Jesús y le dicen, no hagas tal cosa, Señor? ¿Por qué te vas a dejar matar, Señor? ¿Cierto? Y Pedro ya está sacando cuentas. Pedro está escuchando atentamente al Señor con todo lo que está diciendo. Mira toda la acción, lo que está pasando. Y queda, hermanos, asustado, pero saca su calculadora y empieza a sacar cuentas. Él no se va a quedar tranquilo ni quieto. Y dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, aquí el narrador es Marcos. Y se dice que Marcos fue como el secretario de Pedro. Y luego lo vamos a estudiar en el libro de los Hechos. Como Pedro fue como el tutor de Marcos. Era un joven Marcos. Entonces, como que Marcos no es que está como muy del lado de Pedro, pero no escribe un detalle que escribe Mateo. En Mateo, fíjese lo que dice Mateo 19 y verso 27. Verso 27, ¿lo tiene? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y va una pregunta más. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo, ¿cuál es mi ganancia? ¿Qué es lo que es para mí? ¿Dónde está mi beneficio? Hemos dejado todo, dejamos las esposas, dejé las redes, dejé mi barca, dejé todo lo que yo hacía. Mi trabajo, mi pesca por seguirte. Dime cuál pues es mi ganancia. Pedro está inquieto. Pedro está interesado en algo. ¿Saben por qué? En la mente de Pedro y de todos los demás era injusto decir que un rico no se iba a salvar, porque probablemente en la mente de Pedro y de muchos estaban pensando que un día podían llegar a ser ricos por seguir a Jesús. ¿Se está entendiendo? Por eso le dolía escuchar qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Podía haber dicho Jesús, qué difícil es que un gentil no entre al reino de los cielos. Y a mí qué me importa, de por sí lo tenían por perros a los gentiles, que se pierdan todos. Él no iba a llegar a ser gentil, pero probablemente sí quería llegar a ser rico. He aquí que le preocupaba, no soy rico ahorita, pero qué tal si después lo soy. ¿Cómo voy a vivir con esa idea que no voy a entrar al reino de los cielos, Señor? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esa era su gran preocupación. Y cuando nosotros, hoy en día nos cuesta dejar lo que tenemos y queremos alcanzar más en vez de dejar lo que tenemos. ¿Se entiende? Por eso era que les dolía en este momento. Pero Jesús no dijo que todos los ricos se iban a condenar por sus riquezas, sino que todos los que confiaban en sus riquezas. Por eso Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible salvar a un rico, pero no un rico que está ambiciosamente tras el dinero y poniendo al dinero en su corazón como a su Dios. ¿Cierto? Volvamos entonces a Marcos. Así que Jesús les contesta y les dice, a ver, ¿dónde me quedé? Verso 29. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, pues ya no tiene competencia con nadie, o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y una coma está ahí para luego decir, con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. A ver esa promesa que Jesús ha dicho ahí. A ver, mira, Pedro dice, les aseguro que ninguno que haya dejado todo esto, familias, casas, tierras, herencias, hermanos, por causa de mí, fíjese, yo quiero que entiendan esto, me voy a predicar, que hay gente que sufre por una causa errónea. Y viven llorando todo el tiempo. Yo no sé por qué Dios, y yo no sé por qué a mí me pasa todo, y yo no sé por qué, y viven en una vida de sufrimiento, son mártires.
Y son crucificados cada día, pero lo triste es que no es por Cristo y no es por el Evangelio. Ese es lo grave. Padecen como los demás del mundo, la rutina del mundo, las estrés del mundo, el matrimonio del mundo, los hijos del mundo y todos los achaques del mundo lo viven ellos como cristianos. Y creen que lo están viviendo por Dios. Tristemente no encuentran salida porque están viviendo, sí, como víctimas y como mártires, pero no de Cristo, sino de este mundo. Son presas de este mundo, del sistema de este mundo. Pero Jesús está diciendo que habrá una gran recompensa para aquellos que han dejado casas, padres, hijos, hermanos, tierras, por causa de Él, no por otra causa, y por causa del Evangelio. Pero la recompensa es que va a recibir 100 veces más, dice, en este siglo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones también. Oye, pero no acaso son bendiciones nada más lo que vamos a recibir y ya lo arruinaste porque también pusiste persecuciones. No, es que esto es parte de las bendiciones. Dijo el apóstol Pablo, nos gozamos en nuestras tribulaciones. Las persecuciones, las tribulaciones es el paquete completo. ¿Se entiende? Las aflicciones que pasamos están dentro del paquete que Dios nos da, que para Dios no son fracaso. Para Dios son parte de lo que nos trae a bien. ¿Se entiende lo que dice Romanos capítulo 8, 28, no? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, conforme al propósito que han sido llamados. Así que el Señor promete. ¿Y dónde están esas promesas? Aquí están. Hermanas, multitudes de hermanas. ¿Dónde están nuestras hermanas? En todo el mundo tenemos un montón de hermanas. ¿Cree que acaso son nada más las que están aquí? Hermanos, recibiremos un montón de hermanos. ¿Cree que nada más somos los hermanos que estamos aquí, varones? En todo el mundo tenemos un montón de hermanos. Padres, hijos, casas. ¿Dónde están esas casas? Tal vez no nos ha tocado vivir esa parte de nosotros, de casas. Como el Señor Jesús dijo, casas. Pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un discípulo del Señor iba de lugar en lugar. Vamos a poner el apóstol Pablo de ejemplo. O a Pedro, cualquier otro discípulo que habían dejado todo. ¿Y cómo vivían ellos para predicar el Evangelio? Iban de lugar en lugar. Tenían hermanos aquí, tenían hermanos allá. Por eso Pablo en las cartas a los hermanos que están en Filipos, a los hermanos de Efesios, a mis hermanos que oro noche y día sin cesar, de los cuales me acuerdo siempre en mis oraciones. Está hablando de un mundo de hermanos y hermanas, casas. Aunque ellos tenían sus casas propias, su única casa tal vez, pero cuántas casas no tuvieron cuando empezaron a caminar y a servir al Señor en el compromiso que tenían de servir al Señor. Digo, tal vez que yo no lo hemos vivido porque no somos evangelistas. No somos hombres que vamos de ciudad en ciudad a predicar el Evangelio, pero ellos sí se los dio. Casas donde hermanos fueron capaces de darle la bienvenida, la hospitalidad y decirle, aquí está esta casa, hermano, como si fuera tuya. Este cuarto es como si fuera tuyo esta noche. Y ellos pudieron disfrutar esa casa, aunque no era suya, pero como si fuera suya. Hermanos que no eran de la sangre, pero eran de sangre tal vez muchos, no eran judíos, pero también estuvieron con romanos y estuvieron con gentiles, que se añadieron al cuerpo de Cristo, el cual son hermanos, que si no eran hermanos de la sangre judía, pero eran hermanos en la fe. ¿Cierto? ¿Cuántos multitudes de hermanos? ¿Se da cuenta de lo que el Señor ha prometido? ¿Cómo si se cumple? Que es verdad. Y también las persecuciones, ¿no? ¿Cómo las recibieron? ¿Estaban contentos con los hermanos? ¿Estaban contentos con las casas que estaban estrenando, que les prestaban? Pero también estaban contentos en las tribulaciones, en las persecuciones, en los azotes, en las pedradas. ¿Sí? Todos ellos estaban alegres, felices, porque estaban recibiendo lo que el Señor les había prometido que iba a recibir aquí en esta tierra. Usted se conforma con los, no sé cuánto tenga su familia, por mucho que me quiera presumir, 10, 15 hermanos que haya tenido su papá y su mamá, no me puede apantallar con el miles de miles que tenemos en la fe, ¿cierto?
¿Se da cuenta lo que hemos recibido de parte de Dios por seguirlo a Él y dejar lo que tuvimos que dejar? Y algunos pueden decir, pobrecitos los hermanos, ahí no tienen nadie. No, pues es que no los miran, ni saben en realidad lo que hemos recibido de Dios. Pero no solamente eso nos trae gozo y alegría, saber, hermanos, que un día nos reuniremos con cientos y multitudes de hermanos en la fe. Y nos llena de tanto gozo. Pero también, hermanos, hoy padecer por causa de Cristo es parte de nuestro gozo. ¿Qué dijo Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación significa que eres capaz de afrontar el sufrimiento. Sufridos. ¿Quién es alguien sufrido? Contrario a alguien que no es sufrido. Oh, yo no quiero padecer, hermano. Yo quiero en Cristo todas las glorias venideras. Yo quiero hoy las promesas de la eternidad. No, eso es más después. Pero hoy nos toca padecer por causa del Señor y por causa del Evangelio. Dijo el apóstol Pablo, nadie se avergüence, nadie padezca cuando se le diga que es cristiano. Ni se avergüence, sino siéntase orgulloso de eso. Porque muchos te pueden decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe dónde está? Quiero verte, ¿dónde está tu prosperidad? Hombre de poca fe, no te has bendecido porque no crees en Dios. No, hermano. Cuando se burlen de ti, cuando estés sufriendo, hermano, ten como dijo el apóstol Pablo cuando salieron delante de los sacerdotes que los golpearon y los azotaron y les amenazaron diciendo, no habléis más en el nombre de Jesús. Dice que ellos salieron tenidos por dignos, sí. ¡Wow! Nos han azotado, estamos tan felices, llenos de gozos por haber sido golpeados por causa de Cristo. Así, hinchado de alegría, feliz, irradiando aquel gozo de que, hermanos, el padecer por causa de Cristo es necesario. Es peligroso cuando no padecemos nada por causa del Señor y aparentemente también no nos trae gozo. Porque se cumple ahí que dentro del gozo que Dios nos da de tener más familia, más casas y más cosas en este mundo que viene como añadido en la familia, como lo dije ahorita, también es gozo en el sufrimiento. Por eso la Escritura dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. Porque el que llora, aunque está pasando una prueba, hermano, pero es para gozo también. Es para bendición. ¿Qué vemos acá entonces? Que termina diciendo, hermano, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Este joven rico, hermano, quería añadir a su vida lo que creía que le faltaba para ser salvo, pero Jesús no le dio eso que él quería. Jesús le dio un mandamiento y le dijo, ve y vende todo lo que tienes, deshazte de lo que tienes. Dios quiere que nos deshacemos o nos deshagamos de esas cosas. Usted dirá, hermano, pero yo no tengo dinero. Ojalá hubiera sido el dinero lo que Jesús le estaba diciendo a esta persona. No, hermano, no tiene que ver nada el dinero. Incluso el dinero no es satánico, el dinero. Si fuera satánico, usted trae el diablo ahí dentro de su cartera, en su bolsa, ¿no? Ya lo hubiera pisoteado, dicho, te reprendo, Satanás, y no quiero ningún dólar de aquí en adelante. No, el dinero no es algo diabólico. Es la intención del corazón lo que cuenta ante Dios. Pero no cree que el dinero es solamente el ídolo que se puede formar como Dios dentro de nosotros. Hay muchas tendencias, las que tenemos nosotros hoy en día, que tenemos que abandonar y no añadirle, sino dejar de practicarlas, de tenerlos en nuestro corazón, para que entonces nos convirtamos en verdaderos seguidores, dejando todo por causa del Señor, no queriendo añadir a nuestra vida religiosa algo más, sino dejar todo lo que tenemos que dejar. El joven rico quería añadir, pero Jesús le manda a dejar. Y creo que estamos en lo mismo. Jesús también nos demanda hoy a dejar, no añadir, sino a dejar cosas que están mal en nuestro vivir, para que podamos entonces recibir de Jesús lo que nos va a dar. Pero si no dejamos primero lo que tenemos que dejar, Jesús no nos va a dar lo que nos necesita dar. ¿Se entiende?
Este joven quería la vida eterna, Jesús no se la dio. Mucha gente hoy en día también quisiera la vida eterna, pero no quiere dejar lo que tiene que dejar. Usted sabe lo que tiene que dejar. Yo sé lo que tengo que dejar. Si tiene que dejar de ser incrédulo, deje de ser incrédulo. Si tiene que dejar de depositar su confianza en Dios, hermano, confíe en Dios ciegamente. Como un niño, deposites en las manos del Señor y dice: Señor, en ti confío, lo que tú quieras hacer. Si me he de morir, el Señor, creyendo en ti, prefiero morir creyendo a no creer. Si me he de morir, Señor, no dudando en ti, prefiero morirme, Señor, dudando en ti que dudando. No dudando en ti que dudando, Señor, pero prefiero dejar esa duda, dejar esa práctica, dejar lo que está en mi corazón que me impide adorarte y seguirte. Es lo que nos impide seguir al Señor de corazón. Porque si hay algo que impide y no lo dejamos hoy, escuche lo que va a pasar. Vas a venir mal cuando vengas a la iglesia y te va a ir peor que cuando llegaste. Y tú vas a decir: no sé qué pasa conmigo. Yo voy a Dios, voy a Cristo, voy a Jesús y mi vida sigue la misma. Ya tengo meses, ya tengo años y mi vida sigue siendo la misma y como que voy de mal en peor. Este joven vino a Jesús y probablemente tenía una buena idea de la salvación y pensó que ya casi la había ganado, se creía por momentos salvos. Pero después de eso se fue perplejo, se fue dudando, se fue inseguro, se fue, hermano, totalmente como desanimado. Decir: bueno, que vine, entonces mejor ni hubiera yo venido. No, lo que pasa es que sus expresiones falsas que él tenía no declaraban lo que estaba en su corazón en realidad. Usted miró la expresión 5 ante Jesús, es muy buena, ¿verdad? Miró la expresión: ¿qué debo de hacer? Una buena pregunta. Pero cuando se le sugiere lo que tiene que hacer, es lo que revela lo que hay en su corazón. Hay gente que hoy está en las iglesias, pero en un futuro revelan lo que hay en su corazón. Tuvieron un tiempo persistiendo y al final ya no están, o ya no van a estar, porque dieron a revelar lo que estaba en su corazón. Así que, ¿qué decide? ¿Quiere sacar lo que hay en su corazón o quiere guardar su ídolo y desechar lo que Jesús le ofrece? Usted tal vez no piense que es grande lo que ha perdido, pero Jesús sabe que usted ha perdido todo cuando lo ha desechado a Él. Y aún así Jesús, cuando lo desechó, sabía que lo iba a desechar, Jesús lo amó. Lo amó, porque no es como nosotros, que amamos a quienes nos aman y desechamos a los que nos desechan. Póngase de pie. Y esta lección, hermanos, le sirve de mucho en su vida. Porque un día cuando se presente ante el Señor, usted un día le va a decir: gracias por la salvación que me diste, porque no la desprecié. Yo también quería saber en cuanto a la salvación qué debía de hacer. Y yo pensando que tenía que añadir mejores obras en mi vida, pensando que tenía que, no sé, empezar a hacer más cosas en fe, dar dinero, ofrendas y cosas que muchos predicadores utilizan como para manipulación. Yo pensé que todo eso me iba a ayudar a ser salvo. Pero un día conocí, Señor Jesús, que no se trataba de añadir, sino de dejar lo que tenía yo que dejar. Y dejé todo, Señor, porque quise seguirte con todo mi corazón. Y ahora, de aquí en adelante, como dijo el apóstol Pablo, teniendo por basura lo que yo estimaba, trato de asirme diariamente hacia Jesús, abrazarme de Él por si lo logro. Con el impulso, con el esfuerzo, cada día, que no hay nada que me impida asirme de Jesús. No hay familia, no hay dinero, no hay cosas en el corazón que me están impidiendo asirme de Jesús. Ese es ahora, Señor, mi diario vivir de aquí en adelante. Oremos. Señor y Padre bueno, le damos las gracias que en esta enseñanza vimos a este joven que no vino ni con malas intenciones, a ti vino con una buena intención, te hizo una grandísima pregunta, maravillosa pregunta, que hoy en día muchos se preguntan cómo ser salvos, Señor. Quieren hacer ritos, quieren hacer cosas que les enseñan los hombres,
que son más cargas a su alma, pero que no son liberados. Y en vez de eso se sienten más condenados, Señor, así como este hombre joven rico, que era de seguro de una vida de ricos y una vida de gente reconocida, pero que hizo una buena acción en venir a ti. Lamentablemente no recibió el consejo y no optó por desechar lo que había en su corazón. Tu palabra no nos enseña que por medio de obras nos salvaremos o por medio de hacer más cosas, sino que nos enseña que es confiando en ti que moriste en la cruz y que dejando todo lo que es idolatría, todo lo que está en nuestro corazón antes que tú, es la única manera, Señor, en que podemos ser salvos. Por lo cual hoy nos retas, hoy nos enseñas a que también nosotros debemos dejar todo por causa de ti, por causa del Evangelio. Señor, te pedimos las fuerzas, te pedimos lo necesario para que así sea, Señor. Que no haya nada en nuestras vidas que nos impida venir a ti, acercarnos a ti y empezar a seguirte, empezar a vivir para ti. Y también, Señor, en medio de dificultades, estar contentos y felices sabiendo que es tu buena voluntad en nosotros. Y así aprenderemos, Señor, que hemos dejado todo por algo mejor que se tiene reservado, como le dijo a los discípulos, en esta tierra muchas cosas, y en la venidera, en el siglo venidero, tendremos la vida eterna. Dichosos, Señor, los que han dejado todo. Dichosos los que han creído a tu palabra. Dichosos porque en aquel día se gozarán. Mas hay de aquellos que no han decidido dejar, no posesiones, no riqueza, no dinero, sino lo que está en su corazón que impide recibir lo que tú tienes para darles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.